Con lo cual, pues en ese momento sentí mucha soledad y rechazo y también aprendí a ser resiliente, ¿no? Y que tenía una opción, ¿sabes? Puedo ser víctima y sentirme diferente y que me rechazan y aislarme o ser especial. Claro. Entonces decidí ser especial y pues, no dejar que esto pudiera conmigo. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Key y en este episodio aprenderás a usar tu historia de vida como herramienta para conseguir todo lo que te propongas. Mi invitada es Visila Bococo, una de las españolas más influyentes en el mundo de los negocios, galardonada por las Naciones Unidas, fundadora de la Visila Bococo African Literacy Project y autora del libro Todos tenemos una historia que contar, un testimonio inspirador para descubrir el gran relato de nuestras vidas. Visila es una verdadera ciudadana del mundo y tenemos mucho que aprender de ella. Recibámosla. Este episodio ha sido posible gracias a agenciamandala.com, un equipo de profesionales en marketing digital que te ayudarán a promocionar tu negocio en Internet. Apoyamos a la Fundación Kerry Carrasco en su lucha contra la pobreza que sufren tantas familias a nivel mundial. Tú también puedes apoyarles de la forma que quieras. Búscalos en las redes y participa en esta causa. Hola Visila, ¿cómo estás? Encantadísimo de tenerte en este programa. Bueno, pues muy feliz, Alex, de estar aquí contigo. Me alegro mucho. Visila, tu libro, algunos podrían pensar que se trata sobre cómo escribir nuestra autobiografía, pero no es así, y leyéndolo me encontré con algo mucho más profundo y bonito. ¿Cómo lo describes tú? Bueno, pues yo creo que es un libro donde trato de explicar cómo todas nuestras historias tienen mucha más trascendencia de lo que podamos pensar y cómo sí que es cierto que las historias tienen el poder de transformar a otras personas, nuestra propia historia, pero nosotros también tenemos la posibilidad de crear nuestra propia historia, de escribirla cada día, ¿no? Tenemos esa oportunidad y sobre todo desde dónde la queremos escribir, ¿no? Desde la víctima o del creador de nuestra vida. Y esa es la invitación que yo hago en el libro. Qué bonito. Y hablando de víctima a creador, ¿cómo pasamos de modo víctima a modo creador? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues yo creo que esto pasa sobre todo por un camino de autoconocimiento absoluto, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera somos conscientes de que ese modo, el modo víctima está actuando, ¿no? Mm, Pensamos que es tan natural en nuestra cultura muchas veces hablar de cierta manera o ujú, sentir cierta, bueno, pues es que la vida es así, ¿sabes? mm, Entonces nos conformamos muchas veces con esa vida y ni ujú, siquiera sabemos que esa víctima está viviendo dentro de nosotros. Nuestros entornos pueden ser también muy favorecedores de que esa víctima salga a la luz, o bien nuestras vidas como han comenzado, ¿no? Que pueden haber sido vidas complicadas, familias complicadas, infancias terroríficas, puede pasar de todo. Y ujú. entonces la víctima se manifiesta a través de eso. Pero lo importante no es lo que te pasa, sino qué haces con lo que te pasa. Y ahí es donde empieza el cambio de actitud. Y para ser un creador, pues lo que primero tienes que hacer es aceptar que esas heridas te han dolido, curártelas, sanártelas y seguir adelante construyendo cada día con una nueva actitud, ¿no? Entonces yo Mm, pienso que hay fórmulas, por ejemplo, el sonreír, que parece una cosa súper sencilla, pero le estamos diciendo a nuestro cerebro que todo está bien. Y si a la vida le das sonrisas, pues la vida te las devuelve, ¿no? También tener un sistema de soporte ujú, importante a través de amigos, mentores, las personas que nos rodean, porque esto a veces no lo podemos hacer del todo solos ujú. y podemos bien apoyarnos en profesionales o bien en simplemente buscar un círculo, yo llamo el círculo sagrado, de Ajá. personas que realmente estén ahí por nosotros, para nosotros, quitarnos los cenizos de encima Ujú, que nos siguen asustando ujú. y luego comprometerse con tu propósito y con lo que quieres ser y con tus sueños, ¿no? Ese compromiso es importante y no abandonar antes de que llegues por lo menos a 10.000 horas de trabajo. Porque mucha gente dice, no, fíjate, es que yo lo he intentado y es que no me ha salido bien, pero ¿cuánto Ujú, tiempo lo has intentado? Si tienes un gran sueño, pues igual el camino a llegar a ese sueño es mucho más largo que otro. claro. Y sin embargo, muchas veces la gente, digamos que se cansa antes de estar ahí. Y yo siempre digo, mira, justo en ese momento en el que no puedes más es cuando no puedes dejarlo. Ahí es cuando te conviertes en el creador de tu vida. Eso es. Yo sé que hay mucha gente que puede que esté en modo víctima, pero ellos no se ven que están en modo víctima. ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos en esa victimización y no lo hemos asimilado? ¿Cómo se ve eso en nuestro día a día, en nuestro lenguaje o en nuestra actitud?
Bueno, pues yo creo que si el resultado de tu vida no te gusta, ¿sabes? O sea, estás ahí, ¿no? Porque muchas de las personas están en constante queja y Ujú, aunque no son conscientes, si tú te levantas por la mañana y no quieres saltar de la cama corriendo para hacer cosas, no tienes la energía que tienes, no estás funcionando en modo creador, mm, estás en modo víctima. Entonces, tu propio estado de ánimo te va a decir en ese termómetro dónde estás, si estás deprimido, si tienes ansiedad, si realmente nada te interesa, nada te importa, estás en ese modo, estás ya funcionando en modo víctima. O sea que yo creo que tu propio estado de ánimo te lo está diciendo. Si estás insatisfecho con los resultados de tu propia vida, ¿no? Estás en un trabajo que no te satisface, siempre estás pensando, a mí me hubiera gustado hacer esto, pero no tuve la oportunidad, ¿no? Entonces ahí estás funcionando también en modo víctima. Si estás mm, adicto además a las noticias negativas, mm, estás criticando todos los días a la gente, echando la culpa al gobierno, al país donde vives, todo ese tipo de cosas son un indicativo claro de que estás en ese modo. Entonces mm. es esa autoobservación, ¿no? Es decir, si no te miras, no lo vas a ver. Cuando estamos en modo víctima y queremos Mm. pasar a modo creador y ya sabemos que estamos en modo víctima, ¿tienes algún truco para entrar en ese estado de creación, bien sea un alter ego, una afirmación? ¿Cómo lo Sí. hace Visila? Bueno, pues yo empecé con un trabajo que a mí me gusta mucho y aconsejo este libro, se llama La magia de Rhonda Byrne Ujú, y es un trabajo de agradecimiento, ¿no? Entonces, yo cuando estaba en modo víctima y estaba hecha polvo, lo que hacía es buscar 10 razones todos los días por las cuales estar agradecida. Y hay días que no es tan sencillo, ¿no? Pero de repente decía, bueno, pues tengo agua fresca en la nevera, ¿sabes? Cuando uno viaja a otros países y ve que el agua corriente no sale del grifo, no te puedes dar una ducha caliente, entonces sí que tienes algo que agradecer, ¿no? El tener comida. Es decir, era poner la mirada en lo positivo de mi vida en lugar de en lo negativo, en lugar de estar pensando en lo que me falta, en lo que ya tengo. mm, Y desde ahí empezar a construir. Ese ejercicio lo haces, lo hice, lo sigo haciendo, ¿eh? O sea, lo llevo haciendo desde el 2012. ujú. Pero ese ejercicio, después de 100 días haciéndolo, mi vida había cambiado drásticamente, ¿no? Porque había estado poniendo la mirada en otro sitio completamente. La ponía siempre en lo que tengo. Y habían días que decía, wow, pues es que tengo muchas más cosas que 10 cosas, ¿no? Ujú, Pues porque me había llamado alguien que hacía tiempo que no me había llamado, de repente venía una oferta de trabajo que ni siquiera me lo podía esperar. Y hay otro truco que os voy a dar, y es ujú. agradecer por lo que todavía no te ha pasado, pero que quieres que te pase. Es una Vale. manera de empezar a crear esa nueva vida. Entonces yo, por ejemplo, decía, pues gracias porque me pagan este dinero. Mm, Gracias porque estoy hablando en esta conferencia fantástica en el World Economic Forum. Gracias, o sea, eran cosas que estaban súper lejos de mí en ese momento, ujú, pero yo las agradecía como si ya hubieran pasado. Eso que está haciendo a tu cerebro, primero se está acostumbrando a que ese síndrome del impostor que muchas veces está ahí, que nos está por medio diciendo quién soy yo para incluso desear esto, y ujú, por eso a veces ni siquiera soñamos en grande porque nos sentimos pequeñitos, pero empiezas a normalizar estas cosas porque las mm. estás agradeciendo y digamos que tu vida empieza a cambiar porque tú empiezas a estar en coherencia con lo que quieres, sientes que lo puedes conseguir y como empiezas a creértelo, lo creas. Claro, claro. Hay personas que no se atreven a brillar, a mostrarse, a destacar, por un lado por perfeccionismo y por otro lado por ese sentimiento que tú mencionas del síndrome del impostor. ¿Cómo Mm. superamos esos obstáculos para conseguir lo que queremos? Mira, lo primero es que eso viene porque estamos siempre buscando la validación externa Mm, y nos comparamos con los demás. El perfeccionismo viene porque en realidad me pongo una presión porque siento que el mundo a mi alrededor me está poniendo mucha presión. No, ujú, te la pones tú, pero tú tienes tanto miedo a fracasar, tanto miedo a equivocarte, a hacer las cosas mal, pues bien por tu entorno, tu equipo de trabajo, por las personas que te rodean, siempre estás compitiendo contigo mismo, ¿no? mm, Y entonces eso hace que realmente pues no tengas la satisfacción y te está frenando, porque como quieres tenerlo todo perfecto, nunca está perfecto, entonces no avanzas. claro. Y eso viene muchas veces porque también nos da mucho miedo el éxito, ¿no? Yo digo que más que miedo al fracaso, también tenemos mucho miedo al éxito, Ujú, porque si me he contado esa narrativa de que qué difícil es, ¿qué pasa si de repente lo consigo? La mente quiere tener razón, el ego quiere tener razón, con lo mm, cual ya me voy a encargar yo de sabotearme para que decir, ¿ves? Ya te lo decía yo, ya, estos sueños eran muy grandes, ¿no? Y el síndrome del impostor hace exactamente lo mismo. Te está diciendo siempre, esa voz muchas veces empieza en la escuela, en los ujú, padres, cuando te dicen no tengas esas expectativas, de dónde vas, dónde tú crees que vas, ¿no?
Y entonces eso nos hace siempre tener como esa voz ahí pequeñita que te está diciendo, no, no eres suficiente, o sea, cómo te atreves, ¿no? ¿Qué Ujú. osadía es esta de soñar tan grande, ¿no? Si no, Sí. no vales, ¿no? Entonces, eso pasa precisamente por eso, pero estamos dando nuestro poder al mundo externo en ese caso, Ujú. ¿no? Porque todo lo que te rodea tiene más importancia que lo que tú quieres. Claro. Hay muchas veces que ese autosabotaje es más bien una autoprotección, Mm. evitar el fracaso. Pero en el caso que tú dices que le tenemos miedo al éxito, quiero saber si tú estás de acuerdo. Muchas veces es miedo a la responsabilidad que trae el éxito, miedo a esa nueva persona en la que nos convertiremos por el éxito, miedo a que los otros digan que hemos cambiado. Absolutamente, sí. Y además es un tema de solidaridad con los nuestros también, Mm, ¿no? Porque no te quieres separar del grupo. mm, Entonces, si has estado en un círculo donde las personas no aspiraban a muchas cosas, pues tú no te quieres salir del tiesto, ¿no? Y tienes mucho miedo a que te juzguen. Y mm. ¿qué es lo que más le duele a una persona cuando consigue el éxito? La gente te dice, no cambies nunca, ¿eh? ¿Sabes? A ver si se te sube a la cabeza, ¿no? Mm, Y como tienes que estar constantemente justificando que no vas a cambiar, ¿no? sí, Entonces yo creo que eso es también un poco lo que nos da mucho miedo, pero yo pienso que el éxito no te cambia, o sea, solamente enfatiza lo que ya eres. claro. ¿No? ¿Sabes? Si eres una persona competitiva, que no te importan los demás, egoísta, esto lo único que va a hacer es enfatizar ya a la persona que eres. Si eres una persona generosa, una persona que te importan los demás, pues tratarás de ir en esa dirección. Es decir, yo creo que no se le puede echar la culpa al éxito, ¿no? Claro. Lo que está dentro de ti está dentro de ti. Eso es una lupa, magnifica lo que Exacto. sea que ya esté allí, pero no es que nos hace algo que no éramos antes. Hay algo que Exacto. he leído en tu libro que me llama la atención y cito, de niña lo tenía todo, mujer, negra y gorda. ¿Cómo fue esa infancia? Bueno, pues yo creo que el propio título expresa exactamente lo que quiero decir, ¿no? Pues fíjate que todo esto en esa época eran estigmas y Mm, siguen siendo, en cierto ujú, modo, un estigma, ¿no? O sea, estamos hablando de una España en ese momento, en los 70, donde no hay diversidad. Estamos hablando de un momento donde también las mujeres en puestos directivos y querer aspirar a combinar una familia con un trabajo no era lo común. Es decir, la mayoría de gente en mi clase, sus madres no trabajaban. ujú, Ahora es muy normal, pero antes no. Y luego, por otro lado, el tema de la imagen corporal, ¿no? El tema del estigma del cuerpo, ¿no? O sea, si eres gorda, pues no, igual no eres inteligente, no tienes autocontrol, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, los niños tratan de arrinconar a las personas que no son como todo el mundo, ¿no? Entonces, la diversidad no es una cosa natural en el ser humano de aceptar y de abrazar, todo lo ujú. contrario, rechazar. Con lo cual, pues en ese momento sentí mucha soledad y rechazo y también aprendí a ser resiliente, ¿no? Y que tenía una opción, ¿sabes? Puedo ser víctima y sentirme diferente y que me rechazan y aislarme o ser especial. Claro. Entonces decidí ser especial y pues, no dejar que esto pudiera conmigo. Y Ujú, bueno, pues me seguí relacionando con los niños y niñas de clase, tenía amigos, es decir, que no fui una persona tímida o que se estuviera siempre aislándose por alguna razón, todo lo contrario, hacía todo lo posible por pertenecer ujú. y para formar parte del grupo y para normalizar la situación, ¿no? Y que la gente me quisiera y me aceptara como era, ¿no? Qué importante y qué bonito eso, o me excluyo o me siento especial. Y eso no Exacto. solamente se aplica en tu caso a lo que viviste por tu raza, también muchas veces a cualquier tipo de deficiencia. Simplemente tener una personalidad diferente a lo que la gente podría esperar que deberíamos ser es súper útil tomar esa actitud. ¿Tú crees que hoy, quitando toda esta agenda política que se vive especialmente donde tú vives en Estados Unidos, que se ha traído nuevamente el discurso del racismo para utilizarlo como parte de una campaña política? ¿Tú crees que hemos avanzado, hemos progresado? ¿En qué punto ves tú en que estamos actualmente en el mundo en relación a la discriminación, raza, incluso el machismo, el patriarcado? ¿Cómo ves todo eso? Pues mira, yo soy una persona que trata siempre de ver lo positivo en todas las cosas, ¿no? Ujú, Entonces le estás preguntando a una persona que es bastante optimista y que más que en fijarme en lo que nos falta por caminar, veo de dónde venimos. O sea, el hecho de yo ahora mismo sé que hace 20 años en todos los foros donde me encuentro no estaría.
Entonces yo pienso que ya se ha avanzado bastante, ¿no? Cuando yo empecé a buscar trabajo, o sea, no había negros en empresas importantes españolas. Hoy hay. No todos son visibles, pero hay muchas empresas que tienen personas racializadas, personas de otras religiones, de otras procedencias, y la diversidad cultural se celebra. A mí hace poco una empresa muy importante española me llamó para hablar de Black History Month, para hablar del mes de digamos, el mes negro en Estados Unidos, ¿no? Lo que se celebra aquí, y era una empresa española. Es decir, esto no hubiera pasado antes. O sea que yo, desde mi punto de vista, pienso que sí que hemos avanzado. El hecho de que cada vez veamos más mujeres en puestos de responsabilidad, en consejos de administración, pues creo que es un avance. Es cierto que lo que mucha gente se pierde es que los avances están pasando ahora más rápido que nunca. Nos ha costado 200 años para ver muchas cosas, y en este caso las vemos en tiempo real, ¿no? De repente, pum, una noticia, pues ves una persona diversa en un puesto de dirección y te sorprende, ¿no? Yo he visto un presidente negro, esto no pensaba que lo iba a ver en mi vida, y lo he visto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo desde luego lo veo todo desde bastante optimismo y desde celebrar lo que ya se ha conseguido. Claro. Y entender que, bueno, es un trabajo de toda la sociedad conjuntamente, y que no es una lucha de unos y otros. Por eso no me gustan los ismos, ¿no? Sino que aquí lo que se trata es de que todos queremos una sociedad mucho más equitativa, donde todo el mundo tenga un sentido de pertenencia, y eso no se puede hacer separados, solamente se puede hacer conjuntamente. Eso es. Me encanta escuchar eso que dices porque te confieso muy personalmente, esto es una posición y opinión muy personal. Muchas veces siento que no puedo siquiera expresar mi opinión al respecto porque soy hombre y porque soy blanco. Aunque yo soy Claro. nacido en Latinoamérica y viví parte de xenofobia cuando llegué a España adolescente, pero hay mucho de ese discurso que me tapan la boca: tú eres hombre blanco, tú cállate, tú no puedes opinar, pero estoy de acuerdo en que nos queda mucho trabajo por hacer, mucho camino por recorrer, pero mira todo lo que hemos conseguido, todo lo que hemos avanzado. Tú y yo tenemos incluso amigas en común que son líderes, exitosas, Total. cargos muy importantes, que cuando a veces les he preguntado: ¿qué opinas en relación a todo esto? Yo no lo he tenido más difícil que lo tendría cualquier otra persona que, como siempre, hay que esforzarse, hay que trabajar por lo que queremos conseguir. Sí es verdad que hay machismo, sí es verdad que hay discriminación, pero también quien quiere algo lo consigue y trabaja por lo que quiere. Yo siempre he dicho que si las puertas no se abren hay que derrumbarlas, y Mm, que tenemos que cambiar las narrativas, ¿no? Yo he estado en muchas posiciones donde mucha gente pensaría que no estaría. Mi mm, consejo de administración era de 38 hombres blancos, y en realidad esto no me frenó para ser la directora de la Cámara de Comercio de mm. España-Estados Unidos. Entonces, yo creo que también depende mucho de nuestra manera de pensar. Si yo me quito de la jugada ya pensando, fíjate, es que este consejo de administración me va a mirar de manera diferente, pues al final es lo que voy a conseguir. Como digo, la mente Ujú, quiere tener siempre razón, ¿sabes? claro. Entonces, yo siempre he pensado, oye, soy un asset, ¿sabes? Creo que puedo contribuir valor, y Ujú, más que pensar en que vengo a quitarle a alguien algo, o que tengo que estar ahí porque tengo que estar para cambiar la foto, no. Pienso siempre desde el qué punto puedo contribuir, ¿no? Y desde el punto de vista profesional puro y duro. No quiero estar ahí simplemente porque necesitamos una negra en la foto, ¿no? ya, Eso no lo siento así. claro. Y me encanta eso que dices, me siento un asset, un activo, tengo algo aquí que aportar, no soy una labor social, me encanta eso. Volviendo a tu libro, todos tenemos una historia que contar. Súper recomendado, me ha encantado, tengo mis notitas de partes que me han gustado particularmente, pero tienes una frase preciosa en el libro que dice: encuentra la historia que quieres ser. ¿Cómo encontramos esa historia? Bueno, pues yo creo que hay varias maneras, ¿no? Siempre hay la gente que dice, es que a mí me encantaría un día cuando sea mayor ser como tú, ¿no? Ujú, Me dice, me gusta tu vida. Pues encuentra esa historia que quieres ser, ¿no? mm, O sea, yo me he inspirado en muchísimas biografías, ¿no? He leído muchísimas con el fin de ir diciendo, bueno, pues de esta parte me gusta esto, y he creado como mi propia receta de quién quiero ser, ¿no? De las personas en las que me he inspirado, hombres y ujú, mujeres que han tenido mucho impacto en mi vida cuando les he leído, o tu propio entorno. También a veces esa inspiración puede venir de tu entorno, ¿no? A mí me han inspirado mis abuelas, mis padres, amigos, amigas, personas que han tenido muy cerca y que me han inspirado. Entonces, esa historia que quieres ser te la va a dar primero a quien admiras, mm, ¿no? Es decir, las personas que tú admiras, si tú ves algo en esa persona, lo tienes en ti.
encuéntralo. Mm, Entonces, es así como encuentras la historia que quieres ser. Siempre estamos diciendo, ay, admiro mucho a esta persona, pero me siento que no estoy ahí. No, lo que ves en esa persona está en ti. Depende de ti el encontrarlo, ¿no? mm. También dicen que aquello que envidiamos del otro, que sentimos celos del otro, también es algo que ya es nuestro por Exacto. justicia, por naturaleza, solo que no hemos sabido llegar a eso. ¿Y cómo vamos a envidiar o a celar algo que nosotros queremos? Es absurdo. En realidad, ¿sabes? Es miedo al final, ¿no? Porque la diferencia entre la persona que envidia y la persona que está viviendo esa vida es que el envidioso no se ha atrevido a dar el paso. Mm, Entonces, no envidia realmente a esa persona. Está enfadada consigo misma porque no ha dado el paso para conseguir lo que quiere. Entonces, yo por eso nunca siento que la envidia es un foco hacia nosotros, sino es un tema totalmente a resolver por la persona que lo siente. Y es ujú, extremadamente triste, ¿no? Y todos hemos sentido envidia en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Y yo he hecho esa reflexión y me he dado cuenta de que la amargura era mía. No ujú. tenía nada que ver con la otra persona y que muchas veces es porque estamos pensando, tengo miedo de yo qué haría si llegara ahí, qué pasos tengo que hacer para estar ahí, ¿no? Y no me he Ujú, atrevido a darlos. Pero cuando te atreves a darlos, la envidia se acaba. ujú, ujú. Inmediatamente neutralizas eso porque te das cuenta de que tú también eres capaz y por eso más que sentir envidia tenemos que sentir inspiración por los demás. Eso es. Hay una cosa que es la envidia, también está algo que a mí me ha pasado y lo he comentado en varias oportunidades. Yo soy tan competitivo que muchas Ujú. veces no es envidia lo que siento, es como aquella rabia de por qué no he sido más rápido, más fuerte, más ágil y por qué he dejado que otro se adelante. Me siento como la tortuga y la liebre, aquella historia. Y esto es algo que a veces nos condiciona y hay una parte en tu libro que mencionas algo que también me sentí sumamente identificado, cuando nos volvemos arrogantes para intentar demostrar un punto, para tratar de ponernos en el lugar que creemos que nos merecemos. Y sé que a ti te pasó, lo cuentas en el libro. Muchas veces es un mensaje el que queremos transmitir con la arrogancia. No es que realmente nos sentimos superiores, pero queremos que los demás reconozcan el valor que nosotros vemos en nosotros mismos, ¿no? Exactamente. Y además al final es yo creo que es uno de los grandes enemigos del éxito es la arrogancia, ¿no? Ujú. Y lo veo así y es precisamente porque quieres poner ese punto. Te ha costado tanto, ¿sabes? Que es como decir, ahora que todo el mundo se entere que estoy aquí, ¿no? Y eso también puede provocar, pues, una caída, fulgurante también, ¿no? Sí. Porque muchas veces estamos tan pagados de nosotros mismos, ¿no? Una cosa es sentir orgullo de uno mismo, que eso es legítimo, y otra Ujú, cosa es cuando la soberbia se apodera de nosotros, ¿no? Y ujú, eso también, pues, puede pasar y tenemos que normalizarlo también, ¿eh? Que es normal, ¿eh? Porque muchas veces, oye, no es fácil llegar a esos sitios y cuando llegas, pues es normal que muchas veces te sientas así ujú. y, y que no quieras que nadie te ningunee, ¿no? Y entonces dices, pues aquí estoy. Y eso es normal, lo único que hay fórmulas de hacerlo y una cosa es desde el equilibrio y desde la coherencia y decir, bueno, pues sí, celebro mi éxito, lo he conseguido, es mío. Y Ujú, otra cosa es cuando precisamente buscando esa valoración externa se nos ujú. sube la cabeza y estamos en realidad compitiendo con un monstruito que es también parte de ese síndrome, ¿no? De que todo el mundo me vea, que todo el mundo me quiera, porque en realidad no me quiero ni me veo yo. Eso es, eso es. Y la vida siempre se encarga de darnos la lección de humildad, como me pasó a mí, como te pasó a ti, y simplemente recordarnos que esa arrogancia no es lo que realmente somos. Es algo que hay que Exacto. trabajar. Ya sabemos que el punto pasó, el mensaje pasó, pero no somos eso que quizá los otros podían ver en nosotros. Casi ya para finalizar, Visila, sé que tienes varias bibliotecas que has Ujú. fundado en Kenia, en Zimbabue, en Ghana. Qué bonito. Y también me enteré por algo que escuché de una entrevista tuya, que hay un dicho africano, y corrígeme si no lo recuerdo bien, que dice que siempre que muere un anciano muere una biblioteca. Así Porque es. antes no habían bibliotecas y de hecho no abundan las bibliotecas en muchos países de África, sino que era el conocimiento transmitido del anciano al joven, ¿no? Exacto. Mm, Y de hecho queremos rescatar esa tradición, ¿no? Porque ujú, hay tantas historias que se pierden precisamente porque nadie ha sido capaz de transmitirlas, ¿no? O de escribirlas. Tenemos muchísimo conocimiento escrito gracias a la imprenta, ujú. pues hemos podido leer a muchísima gente y sabios que van antes de nosotros. Pero
se queda mucha sabiduría ahí y muchas veces pues no se transmite y pensamos que ese es el siguiente punto de la organización de BBLP y es pues que esas historias no se pierdan, ¿no? Y un poco pues haciendo esa frase que es tan sabia, Claro. ¿no? Y que un sabio africano dijo, pues queremos hacer honor a esa frase y seguir haciendo no solamente bibliotecas para que la gente sepa el placer de leer un libro, inspirarse en un libro. El lema de la fundación es que con un libro nunca estás solo, porque es así, te haces amigo del autor, de los personajes. Hay tanto que se puede vivir y tantos sueños que vives a través de un libro, pero al mismo tiempo somos también contadores de historias. Las historias nos encantan, ¿no? Y a quién no le ha gustado ese recuerdo de ver a sus abuelos o sus padres contándole un cuento, una historia, o cómo nos encantan las historias de nuestra propia familia y esas familias que son súper secretivas y no te quieren contar nada, ¿no? Y vamos a ir rascando, cuéntanos, ¿no? Eso es. Todos queremos saber nuestra historia. Efectivamente, claro que sí. Todos tenemos una historia que contar. Un libro espectacular, me ha encantado, súper recomendado. Muchísimas gracias, Visila, por haber estado aquí conmigo. Alex, un placer enorme. Gracias y siempre que quieras, aquí estaré. Muchísimas gracias. Adiós.